La A batalla de Kurszki csata Kursk en julio de 1943 júliusában se a recuerda valaha como volt el mayor legnagyobb enfrentamiento páncélos de tanques összecsapásként jamás él az registrado, emlékezetben, especialmente különösen por a el choque Prohorovkai en ütközet Prokhorovka miatt, y valamint a también como el légiháború día egyik más devastador legpusztítóbb de la guerra napjaként. aérea. A En Citadella el marco de hadművelet la keretében Operación a német Ciudadela, el alto főparancsnokság mando célja alemán az volt, pretendía hogy cerrar un bezárjon egy enorme több mint saliente 80 soviético de más de kilométer 80 mély szovjet kilómetros de kiszögellést. profundidad. A stratégia La lényege estrategia az volt, consistía en hogy lanzar páncélos ataques blindados támadásokat desde los indítsanak a extremos del kiszögellés saliente para két embolsar a végéről, cientos hogy de miles de bekerítsenek soldados több soviéticos százezer y así szovjet reducir la katonát, longitud és del így frente oriental. lerövidítsék a keleti Tanto el eje front como la Unión hosszát. Soviética Mind a concentraron tengelyhatalmak, sus tropas mind de a élite en la Szovjetunió región. elit A csapataikat comienzos de julio, los összpontosították a alemanes habían térségben. reunido 43 Július elején a divisiones, németek pero se 43 enfrentaban a un muro hadosztályt vontak defensivo össze, compuesto de por 100 100 szovjet divisiones hadosztály soviéticas y és 5 5 harckocsi ejércitos hadsereg védelmi acorazados. falával találták Para ese szemben momento de la magukat. guerra, la A háború ezen URSS ya szakaszában había a alcanzado Szovjetunió una már abrumadora óriási capacidad de termelési és producción y mozgósítási movilización, y el kapacitással mariscal rendelkezett, Georgi és Zhukov Georgi estaba Zsukov dispuesto a marszál intercambiar kész volt hombres por embereket blindados feláldozni enemigos. az ellenséges Con ayuda de páncélosokért informes de cserébe. inteligencia, A Zhukov hírszerzési sabía con jelentéseknek exactitud köszönhetően cuándo Zsukov comenzaría el pontosan asalto tudta, alemán. mikor fog La respuesta elkezdődni a német soviética fue támadás. construir el A sistema szovjet defensivo válasz a más háború colosal de legnagyobb toda la védelmi guerra. rendszerének Una red de kiépítése campos volt. minados, Aknamezők zonas de fuego hálózata, artillero előre previamente kiszámított calculadas tüzérségi y tűzzónák és fortificaciones álcázott antitanques camufladas páncéltörő distribuidas en 8 erődítmények líneas 8 egymást sucesivas követő a lo largo vonalban, de mintegy 250 250 kilómetros. kilométeren át. Su objetivo Céljuk era az frenar volt, el hogy ímpetu de los megállítsák a Panzer y páncélosok desgastarlos lendületét és antes de llegar al felülőjék grueso de őket, las mielőtt tropas elérnék a soviéticas, que szovjet contaban con főerőket, más de amelyek 3.000 több mint tanques, 3000 en su mayoría harckocsival, nagyrészt T-34 modelo 76. T-34-76 En el lado alemán, el típusúval mariscal rendelkeztek. Erich von A Manstein, német oldalon uno de Erich los von principales Manstein artífices del vezértábornagy, plan a ofensivo, támadó terv y el egyik fő coronel general kidolgozója, Hermann Hoth, valamint al Hermann mando Hoth del cuarto vezérezedes, ejército Panzer, a negyedik lideraban el páncélos esfuerzo. hadsereg Hoth parancsnoka vezette contaba az además con el erőfeszítést. apoyo del segundo cuerpo Hoth Panzer de emellett las a másik SS. SS páncélos Ambos hadtest generales eran támogatására veteranos is számíthatott. experimentados, pero Mindkét sus tábornok desacuerdos con tapasztalt Adolf veterán Hitler volt, sobre la de conducción de Adolf la Hitlerrel guerra való provocaron nézeteltéréseik tensiones a constantes. hadvezetésben Von állandó Manstein fue feszültségeket destituido okoztak. en marzo de Von Mansteint 1944 y falleció 1944 en Baviera en márciusában felmentették, és 1973, mientras que Hoth murió en 1973-ban Baja halt meg Sajonia en Bajorországban, míg Hoth 1974-ben alsó 1974 Szászországban Al mando hunyt de el, las SS mindketten estaba un 85 leal y évesen. temido Az general de la SS confianza élén de Hitler, Hitler egyik Paul hűséges Hauser. és retteget bizalmasa, Justamente Paul 2 Hauser años atrás, tábornokát. Paul Hauser Éppen 2 fue évvel distinguido con la korábban Cruz de Paul Hauser Caballero, megkapta una a de las máximas lovagkeresztet, a condecoraciones del harmadik Tercer birodalom Reich. egyik Poco legmagasabb después, el 1 kitüntetését. de octubre del Nem mismo sokkal año, később ascendió al ugyanazon év rango de október SS 1-én SS Obergruppenführer. Obergruppenführer Sin embargo, rangra el emelték. 14 de octubre Október resultó 14-én gravemente azonban herido en súlyosan combate, lo megsebesült que a le provocó la harcban, és pérdida del elvesztette ojo a jobb derecho. szemét. Luego de una Hosszú larga felépülése recuperación, után en mayo de 1942 1942, volvió májusában al servicio visszatért az activo y aktív recibió el comando szolgálatba, del és átvette az ISS ISS Panzer páncélos hadtest compuesto por las divisiones parancsnokságát, amely a Leibstandarte Leibstandarte SS Adolf Hitler, a Das Reich és a Totenkopf A comienzos de enero de hadosztályokból 1943, 1943. este cuerpo januárjának blindado elején fue ezt a desplegado en el páncélos sector de haderőt Kharkov, Harkov dentro térségébe del frente vezényelték, oriental. a keleti En febrero fronton. participó en la Februárban conocida részt vett tercera a híres batalla de harmadik Kharkov, harkovi csatában, enfrentándose a ahol una egy erős fuerte szovjet ofensiva offenzívával soviética. szembesült. Contando con A Tiger unidades pénzargyú Tiger Pimiento en harckocsikkal sus filas, felszerelt el hadtest cuerpo Panzer bajo el Hauser mando de Hauser parancsnoksága alatt asumió la főfelelőse volt a responsabilidad térség principal de las védelmi és operaciones manőverező defensivas y de műveleteinek. maniobra en A la csata zona. során, amikor teljes Durante la batalla, bekerítés y fenyegetett enfrentando a la túlerőben posibilidad de lévő un cerco ellenséges total por erők fuerzas miatt, enemigas Hauser úgy superiores en döntött, número, hogy visszavonul Hauser tomó la Harkovból, decisión de ezzel replegarse de megszegve Yarkov, Hitler kifejezett incumpliendo parancsát, una orden amely a expresa város de minden Hitler áron que való exigía megtartását mantener la ciudad a követelte. toda costa. Su Lépése movimiento fue kockázatos, de arriesgado, pero stratégiai estratégico. volt. En marzo de 1943 márciusában 1943, Hauser egy Hauser ellentámadást lideró vezetett, una ofensiva amely de lehetővé recuperación tette a que város permitió retomar el visszafoglalását, control de la utólag ciudad, igazolva validando döntését a retroactivamente su visszavonulásról. decisión de haberse retirado. Noha a vörös Si bien hadsereg el azt ejército hitte, gyors rojo y su győzelmet poderío arathat pensaba que podría ellenfelével vencer szemben, rápidamente valójában a su hamarosan oponente, kritikus lo helyzetbe cierto került, es que amikor szembe rápidamente se találta encontró magát a német inmerso en una elit situación alakulatokkal a crítica, teljes enfrentándose a frontvonalon. las formaciones A de bal élite szárnyon a alemanas de todo el Totenkopf frente. hadosztály várta őket, En el flanco közéjük
izquierdo los esperaba la Leibstandarte, división míg a jobb Totenkopf, oldalon en el a centro Das Reich hacía lo propio harcolt. la A Leibstandarte, színtér készen állt mientras egy que la Das epikus Reich comandaba a la összecsapásra. derecha. A Waffen El SS a escenario estaba Szovjetunió preparado para elit presenciar páncélos un erői enfrentamiento ellen. épico. Paul Hauser Las Waffen tábornok, SS az contra SS las fuerzas médük blindadas de páncélos élite de la Unión hadtestparancsnoka a Soviética. Kurszki kezdeti El sikerek general után Paul Hauser, al folyamatos mando del segundo előrenyomulást cuerpo tervezett Panzer Prohorovka SS, felé. había previsto un Július avance continuado 11-én hacia éjjel Prokhorovka parancsot adott tras el egy éxito hagyományos inicial en manőverekkel Kursk. vívott csatára, En la noche a del 11 másnapi de julio támadást emitió előkészítve. órdenes para A una német batalla de erők gyorsan maniobras felismerték a tradicionales, szovjetek planeando erős el ataque del día jelenlétét, akik siguiente. számos páncél Las fuerzas körül ágyút alemanas helyeztek el reconocieron rápidamente Prohorovka la fuerte nyugati presencia lejtőin. soviética, que disponía Bár de numerosas kezdetben egy piezas közvetlen antitanque en las laderas Leibstandarte occidentales támadást frente a mérlegeltek, Proyorovka. alapos elemzés Si bien után analizaron megértették, un hogy az nem inicial lenne asalto célszerű. directo de la Ennek Leibstandarte, következtében luego de un stratégiai análisis terv exhaustivo született. comprendieron que Támadás resultaría poco indítása a práctico. Psel folyótól En consecuencia, északra. se ideó un plan A Totenkopf estratégico. Iniciar el északkelet felé ataque kellett, al hogy norte del nyomuljon río a Kela Psel. Las Prohorovka Totenkopf út debían irányába, avanzar hacia el majd noreste en délkeletre dirección a fordulva la carretera kedvező oldal és Kela-Prokhorovka hátországi y luego helyzetből girar támadja al a sureste szovjet para állásokat aproximarse a las Prohorovkánál. posiciones soviéticas en Az 1 Prokhorovka és desde un 2 flanco y SS retaguardia que páncélos le fueran hadosztálynak ventajosos. türelmesen kellett Así fue várnia, como se le amíg a ordenó a la Totenkopf primera y megindítja segunda az división offenzívát, Panzer és SS meggyengíti que a aguarden szovjet con állásokat paciencia a hasta que szektorban. las Totenkopf den Amikor a inicio a la szovjetek ofensiva y Prohorovkánál que éstas nyomás alá lograran kerülnek, producir a efectos negativos en Leibstandartenak todas las kellett posiciones támadást soviéticas del indítania, sector. áttörve a Una fő vez que los védelmi vonalat soviéticos a nyugati situados en lejtőkön, Prokhorovka majd estuvieran bajo bevonulni a presión, városba. la Leibstandarte Ezzel debía egyidejűleg unirse a al combate, Leibstandartetól jobbra atravesando las elhelyezkedő principales Das defensas Reich kelet soviéticas felé en las kellett, hogy laderas nyomuljon, occidentales és antes de biztosítsa llegar a a la ciudad. magaslatokat Prohorovkától Simultáneamente, la délre. Das Reich, Ezt ubicada a la követően derecha dél de la felé fordulva Leibstandarte, körül kellett debía avanzar kerítenie hacia el este, Prohorovkát, asegurando hogy las alturas szétszedje a al sur szovjet de védelmi Proyorovka. vonalat, és Posteriormente, részt las üssön fuerzas de la Das Reich A légi debían girar támogatás hacia el terén sur, a rodeando 8. német Pryorovka para así légihadtest fő desmantelar la erőit, línea az soviética y abrir SS una brecha második en sus páncélos defensas. hadtest előre En cuanto al apoyo nyomulásának aéreo, el támogatására octavo kellett cuerpo aéreo alemán debía összpontosítania, concentrar sus míg a principales 48. esfuerzos en páncélos ayudar al hadtest avance del nyugaton segundo cuerpo korlátozott Panzer légi SS. erőforrásokat Mientras kapott. tanto, el Ez a 48º gondosan cuerpo összehangolt terv Panzer al célja az oeste volt, recibía hogy recursos kihasználja aéreos az SS limitados para nágyéti sus páncélos operaciones. hadtest Este plan minden egyes meticulosamente hadosztályának coordinado buscaba erősségeit, és aprovechar las kollektív fortalezas de hatást cada érjen el división del ebben a segundo brutális cuerpo Panzer összecsapásban. SS, que Ám tenía como váratlan cometido fordulat maximizar el történt. impacto Július colectivo en este 11-ről brutal 12-re enfrentamiento. virradó éjjel Sin Pavel embargo, Rotmistrov un szovjet movimiento vezérezredes inesperado stratégiai ocurriría. intézkedéseket Para hozott, sorpresas del és general Paul eliterült Hauser de las az Waffen 5. gárda SS, harckocsi durante la noche hadsereget del 11 al egy 12 de gyülekezési julio, el területre teniente general vezényelte soviético közvetlenül Pavel délre Rotmistrov Prohorovka. tomó medidas Ez a manőver estratégicas döntő trasladando fontosságú a su lépés élite, volt, el amely quinto ejército lehetővé de tette tanques de egy la Guardia, másnapra a un área tervezett de reunión jelentős situada páncélos justo al támadás sur de Prokhorovka. előkészítését. Esta Anélkül, maniobra hogy a fue un németek paso tudták volna, definitivamente az crucial que orosz permitió harckocsik preparar un dübörgő importante motorjainak asalto hangja blindado visszhangzott az previsto para el día éjszakában, siguiente. miközben a Sin que 18. los és alemanes lo supieran, 29. el sonido, harckocsi los hadtest resonantes motores de mozgósult los és tanques elfoglalta rusos gyülekezési retumbaba en la területeit noche, keleten. mientras el A 18º színpad y el egy jelentős 29º cuerpos de összecsapásra tanques készült. se movilizaban y se Rotmistrov 5. posicionaban gárda en sus harckocsi respectivas hadserege áreas de készen reunión állt al egy nagy este. páncélos El escenario se támadásra, preparaba amely para un hamarosan a enfrentamiento felkészületlen német significativo, csapatok con el ellen quinto zúdulna. ejército de tanques de la Július Guardia de 11-én Rotmistrov a listo para Voronyezsi una front gran ofensiva parancsnoka blindada Nikolaj que Vatutin pronto parancsot se adott, desataría hogy a contra front las tropas hadseregei alemanas másnap indítsanak desprevenidas. támadást. El 11 de Ezzel julio, kialakítva el egy comandante szélesebb del szovjet frente de offenzíva Voronezh, déli Nikolai összefüggését. Vatutin, emitió Egy una orden para stratégiai que los lépéssel a ejércitos de ese Sztyeppfrontot, frente amely lanzaran una magában ofensiva al foglalta día az 5. siguiente, gárda harckocsi formando así el hadsereget, componente sur de tartalékból una vetették ofensiva be, hogy soviética más szembeszálljon amplia. és En una szétverje a maniobra német estratégica, el elővéderőket. frente de la Estepa, Az que 5. incluía al hadsereg quinto megkapta ejército a de tanques de la 69. Guardia, hadsereg fue gyalogságának desplegado oly desde la szükséges reserva para támogatása. enfrentarse y A desmantelar csata a las fuerzas folytatódott, és a alemanas de támadást vanguardia. 5 El quinto tüzérezred, ejército egy recibió el más que tüzérdandár és egy necesario apoyo de la tüzérhadosztály infantería del erősítette. 69º Az 5. ejército. gárda harckocsi La hadseregtől batalla délre avanzaba y a el 2. asalto fue gárda reforzado por harckocsi 5 hadtest regimientos de feladata volt artillería, a Das Reich una brigada de hadosztály artillería által y una tartott división de állások artillería. támadása. Al sur del quinto Prohorovkától ejército de északra tanques de la Guardia, tartalékban a 5. el segundo gárda cuerpo de tanques de la gépesített Guardia hadtest várta debían az új ocuparse de
de atacar las posiciones Eközben mantenidas por Rotmistrov la división parancsot adott Dasreich. harckocsi Posicionado hadseregeinek, como hogy reserva al gyorsan norte de nyomuljanak előre Prohorovka, azzal a el szilárd quinto cuerpo szándékkal, mecanizado hogy de la nagy Guardia sebességgel aguardaba csapjanak össze nuevas a német órdenes. páncélosokkal, Mientras tanto, és el semlegesítsék comandante az ellenfél Rotmistrov ordenó a Ferdinand sus és Tiger ejércitos de tanques harckocsiainak que előnyét, rápidamente avancen con különösen la firme hatótávban intención és de enfrentarse a tűzerőben. los blindados alemanes a alta Rotmistrov teljesen velocidad biztos
y neutralizar las ventajas de los Ferdinand y Tiger del oponente, especialmente en alcance y potencia de fuego. Rotmistrov estaba completamente seguro de que la agilidad de los T-34 les permitiría acercarse velozmente y de ese modo conseguir disparos eficaces de flanqueo contra los pesados tanques alemanes. Sin embargo, surgieron complicaciones que Rotmistrov no había previsto. Al descubrir la presencia de las Leibstandarte en las áreas previstas para sus fuerzas, no tuvo más opción que corregir las indicaciones a sus hombres, ordenando que se adapten a las circunstancias que el campo de batalla solicitaba. El inminente choque en Proyorovka estuvo marcado por la naturaleza dinámica y cambiante de las disposiciones estratégicas de ambos bandos. En las últimas horas del 12 de julio, el mando soviético recibió informes realmente alarmantes de parte de inteligencia. Avisaban que las fuerzas alemanas habían cruzado con éxito el norte del río Donetsk y Psev, amenazando seriamente la estrategia cuidadosamente planificada de Rotmistrov. Este desarrollo comprometía por sobremanera el flanco del quinto ejército de tanques de la Guardia y exigía una acción inmediata. En la madrugada del 12 de julio, el comandante Batutin estaba furioso. No comprendía cómo sus hombres no podían frenar la entrada de las fuerzas alemanas. Rápidamente ordenó a Rotmistrov que enviara refuerzos para fortalecer las fuerzas soviéticas que enfrentaban al tercer cuerpo Panzer. En respuesta a la directiva de Batutin y sin titubear, Rotmistrov organizó rápidamente una fuerza de tarea. Los hombres soviéticos encargados de seguir las órdenes de Batutin pertenecían a la 26ª Brigada de Tanques del segundo cuerpo de tanques de la Guardia, la 11ª y la 12ª, brigadas mecanizadas de la Guardia del quinto cuerpo mecanizado de la Guardia y el 50º regimiento de tanques de la Guardia del quinto ejército de tanques de la Guardia. También se sumaron nuevas unidades adicionales de la reserva mientras el grupo avanzaba hacia el sur. De manera notable, Rotmistrov comprometió más de la mitad de sus reservas en este avance improvisado esencial, desplegándolas estratégicamente en el inicio de la batalla de Proyorovka. Al mismo tiempo, Batutin, al reconocer la gravedad de la situación, concentró los esfuerzos de la Fuerza Aérea Roja contra el 40º Cuerpo Panzer al oeste. Esta asignación de apoyo aéreo tenía como objetivo contrarrestar la amenaza planteada por las fuerzas alemanas en ese sector, subrayando la naturaleza dinámica y adaptable de la respuesta soviética ante los desafíos en evolución. A las 6 de la mañana llegaron los informes provenientes de la Leibstandarte al cuartel general. Estos avisaban las novedades del avance propio y de la inminente respuesta soviética. La tensión aumentó notoriamente y el campo de batalla se preparaba para lo peor. Los soviéticos dieron inicio a un breve pero intenso bombardeo de artillería entre las 6 y las 6:15. Casi 20 minutos después, cuando los últimos proyectiles resonaron en el campo de batalla, Rotmistrov transmitió las palabras codificadas: acero, 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 señalando la orden decisiva de comenzar el ataque. Luego de la contundente orden de Rotmistrov, las fuerzas blindadas del quinto ejército de tanques de la Guardia avanzaron, marcando el inicio de su decidido ataque contra las posiciones alemanas. Este hecho significó el comienzo oficial de la batalla de Proyorovka. Descendiendo por las laderas occidentales que precedían a Projorovka, una potente agrupación de blindados soviéticos, formada por 5 brigadas de tanques, entró en combate. El 29º y el 18º cuerpos de tanques lideraron la carga con su T-34 y T-70, avanzando rápidamente y desatando su potencia de fuego mientras se acercaban al objetivo. Cada una de las 5 brigadas blindadas que se aproximaban a las posiciones de la Leibstandarte contaba con un formidable arsenal, compuesto por entre 60 y 65 tanques por brigada. De manera sorprendente, mientras los tanques soviéticos maniobraban por el corredor hacia las líneas alemanas, llevaban en las cubiertas a soldados de la 9ª División paracaidista. Esta colaboración demostraba un asalto multifacético que combinaba la velocidad y la potencia de fuego de los tanques con la presencia de tropas terrestres listas para entrar en acción.
Aproximadamente 500 tanques y cañones autopropulsados formaban la vanguardia de esta masiva y turbulenta ofensiva que avanzaba en dos importantes oleadas. La primera incluía 430 tanques, mientras que la segunda seguía de cerca con otros 70. La magnitud y la coordinación de este asalto subrayaban la determinación y la planificación estratégica empleadas por las fuerzas soviéticas en su intento de romper las defensas alemanas y cambiar el rumbo de la batalla de Prozhorovka. Fatigadas y exhaustas por los combates anteriores, las tropas de la Leibstandarte fueron tomadas por sorpresa, ya que no esperaban una reanudación inmediata de las hostilidades y preveían una pausa hasta más tarde hanem későbbre várták a nap Este folyamán. elemento Ez a sorpresa meglepetés afectó jelentősen befolyásolta significativamente su preparación y felkészülésüket és respuesta reakciójukat a ante la közelgő inminente fenyegetéssel amenaza. szemben. A Leibstandarte Un batallón del segundo SS regimiento Panzergrenadier ezredének SS egyik de la zászlóalja stratégiai Leibstandarte helyzetben estaba volt a estratégicamente 2012-es posicionado en la ladera inversa de la colina amelyet az előző nap 252.2, biztosítottak. una posición A asegurada el día anterior. Domblábánál egy szovjet Al pie de esta colina se hallaba una zanja húzódott, antitanque további soviética, védelmi akadályt añadiendo un jelentve a desafío német erők defensivo számára. adicional para las fuerzas A német alemanas. csapatok, Las fuerzas amelyeket alemanas, meglepett az ellenség apabulladas por la válasza, respuesta del enemigo, rohantak se dirigieron a állásaikba. sus posiciones. A Távolról lo lejos százával podían látták observar közeledni a cientos de szovjet blindados páncélosokat. soviéticos dirigiéndose Ekkor directamente hacia minden ellos. vagy semmi volt. En ese momento Ahogy era todo o kibontakozott nada. a szovjet Mientras la offenzíva, a ofensiva német soviética se előretolt desplegaba, állások los riasztást puestos adtak le avanzados lila alemanes activaron la alerta jelzőrakétákkal, disparando jelezve a bengalas hatalmas púrpuras, páncélos señalando támadás un inminente közeledtét. ataque Ez masivo a de jel tanques. gyorsan elterjedt Esta a señal fronton, visual se színes propagó fényekkel rápidamente por el világítva be az frente, eget. iluminando el cielo Rudolf con von coloridos Ribbentrop destellos. El Obersturmführer, az Obersturmführer első Rudolf SS von Panzer Ribbentrop, ezred al titok mando del segundo zászlóaljának batallón del parancsnoka primer felismerte a regimiento helyzet Panzer súlyosságát, SS, és reconoció la megértette, hogy gravedad de la nagyszabású situación támadás y indult. comprendió que un Gyorsan gran parancsot ataque adott estaba 7 en Panzer marcha. En Navy-esből álló respuesta, századának, ordenó hogy vonuljanak rápidamente ki. a su Egy compañía de rögtönzött 7 hídon Panzer átkelve a 4 páncéltörő movilizarse. árok fölött Cruzando a un puente improvisado 272 sobre la zanja 272-es antitanque, magaslat se alsó desplegaron en la lejtőjén ladera helyezkedtek inferior de el. la colina Eközben a domb tetején Joachim 252.2. Piper Mientras tiszt és tanto, SS en la cima de la colina, Panzergrenaderei el oficial Joachim féllánctalpas Piper y járműveikkel sus túlerőben Panzergrenadier lévő szovjet SS, erőkkel con néztek sus szembe. semiorugas blindados, Miközben se Ribbentrop enfrentaron a un harckocsiai az asalto alsó abrumador, lejtőn siendo bontakoztak superados ki, por ő las fuerzas figyelte a dombon soviéticas en avance. kibontakozó jelenetet. A medida Saját que los szavai tanques de szerint. Ribbentrop se Előttem desplegaban 15 en la harckocsi ladera jelent meg, inferior, aztán 20, él majd observaba 30, la végül escena que 40. se desarrollaba Végül en túl la sok colina. volt ahhoz, hogy Según su propio megszámoljam. testimonio, A T-34-esek delante de mí nagy aparecieron sebességgel 15 közeledtek tanques, felénk, luego 20, gyalogságot después szállítva 30 y a finalmente 40 páncélzaton. tanques. Al A final szovjet eran előrenyomulás demasiados para váratlan és contarlos. elsöprő Los jellege T-34 se hatalmas dirigían hacia kihívást nosotros a jelentett a gran velocidad, Leibstandarte llevando védelmei infantería számára, montada. előkészítve La a tan terepet egy inesperada döntő como és abrumadora intenzív naturaleza del csatához, avance a soviético 272 representaba un gran 2-2-es desafío magaslatnál. formidable para las Amikor a defensas de szovjet la harckocsik Leibstandarte, megindultak a preparando domb de nyugati esa manera el lejtőjén, escenario para heves una és batalla kegyetlen crucial e csata tört intensa en la colina Az összecsapás gyorsan 252.2. Cuando los tanques Ribbentrop soviéticos jobb szárnyán descendieron egy por la ladera Panzer EV occidental de la lábra colina, kapott. estalló una Káosz intensa y uralkodott a feroz batalla. csatatéren, miközben a El szovjet enfrentamiento harckocsik escaló áttörték a rápidamente. német vonalakat. Un Panzer A 4 junto al Leibstandarte flanco derecho de számára ez teljesen új Ribbentrop helyzet estalló volt, en amelyhez llamas. hasonlót El caos a háború azotaba el során campo még de nem batalla y los tapasztaltak. tanques A soviéticos Panzerben ülő arrollaban las férfiakat líneas folytogatta a alemanas. hőség és a El füst. panorama A bélico era harctér totalmente megtelt nuevo szakadatlan para la kiáltásokkal és a Leibstandarte, que aún no rádióhálózaton había experimentado un eluralkodó escenario tan pánikkal. A páncélosok desfavorable en tudták, toda la hogy ha guerra. ezt a szovjet Los hombres dentro offenzívát de nem los Panzer állítják meg estaban hamar, nem ahogados por el hagyják calor y élve el la a humareda. sztyeppét. El A campo se mozgásban llenó lévő de gritos szovjet harckocsik incesantes y tűzvihart pánico en todas zúdítottak las rájuk, transmisiones bár de nagy radio. sebességük Los rontotta a Panzer sabían pontosságot. que, si esta Rotmistrov ofensiva gyors soviética közelítési no se taktikája detenía nem csak pronto, no óriási saldrían nyomást con vida gyakorolt de a la német estepa erőkre, soviética. hanem megzavarta Los tanques azok soviéticos en összetartását is. movimiento A szovjet desataron un páncélos aluvión de alakulatok fuego, irányítása aunque la és alta velocidad koordinációja comprometía a su harctér precisión. dinamikáját La táctica de egy Rotmistrov de forgószélhez acercarse hasonlóvá rápidamente tette, ahol a no tankok solo ejercía una manővereztek, enorme míg a presión sobre tüzérség las fuerzas égető alemanas, tüzet zúdított. sino que también A perturbaba szovjet su cohesión. hírszerzés El jelentősen control y la túlbecsülte a coordinación de las Ferdinand és formaciones de Steiger tanques harckocsik soviéticas számát a második convirtieron la SS dinámica del páncélos campo de hadosztályban. batalla en un torbellino Valójában de a tanques negyedik páncélos maniobrando y fuego hadsereghez de nem artillería tartozott abrasador. Ferdinand, La mivel inteligencia minden soviética éjszakon había a 9. sobreestimado hadsereghez significativamente el vezényelték. número de A Ferdinand y második Tigers SS páncélos dentro del hadosztály segundo cuerpo három Panzer hadosztálya között SS. mindössze En realidad 15 no había Tiger Ferdinands állt con el cuarto rendelkezésre, ejército Panzer, 10 a ya que Pszel folyó todos estaban északi desplegados partján al a norte con el Totenkopf noveno hadosztályok ejército. mellett.
Entre las 3 divisiones del segundo cuerpo Panzer SS, solo había 15 tanques Tiger disponibles, con 10 posicionados al norte del río Sel junto a las divisiones Totenkopf. La Leibstandarte contaba con apenas 4 Tigers operativos, mientras que las Das Reich poseía solo uno. El marcado contraste entre los números anticipados y los reales complicó aún más la dinámica de la batalla, revelando los errores estratégicos de la inteligencia soviética. La escasez de tanques pesados alemanes en este sector se hizo sentir durante la lucha continua por el control de la colina 252.2. Al extremo derecho, la situación no era mejor. Mientras el combate se desarrollaba en el vasto campo de batalla al suroeste de Proyorovka, la confrontación entre Das Reich y las fuerzas soviéticas se volvía cada vez más intensa. La Das Reich inició su asalto desde una posición estratégica a varios kilómetros de distancia, con la intención de avanzar más profundamente en territorio enemigo y ayudar a aliviar a la Leibstandarte. La naturaleza caótica e intensa del enfrentamiento se volvió evidente cuando los agresivos grupos de batalla del segundo cuerpo de tanques soviético y del segundo cuerpo de tanques de la Guardia chocaron con las avanzadas de las Das Reich. Los regimientos alemanes bien equipados y altamente entrenados enfrentaron la fuerte y violenta oposición de las fuerzas soviéticas, cada uno compuesto por entre 20 y 40 tanques, apoyados por infantería y aviones de ataque terrestre. El estruendo atronador de los motores de los tanques, los agudos disparos y las ensordecedoras explosiones de proyectiles de artillería crearon una cacofonía de guerra que resonó en toda la vasta extensión del campo de batalla. El choque entre las Das Reich y las unidades élite soviéticas de blindados e infantería convirtió el paisaje en un caos giratorio de polvo, humo y el hedor del metal quemado. Las fuerzas soviéticas, decididas a defender sus posiciones, lanzaron feroces contraataques contra las divisiones alemanas en avance. Los tanques maniobraban con agilidad buscando posiciones ventajosas, mientras las unidades de infantería combatían fieramente en las trincheras y campos abiertos. Las Das Reich, reconociendo la gravedad de la situación, respondieron con tácticas coordinadas y maniobras estratégicas. Las tripulaciones de tanques alemanes demostraron su habilidad y precisión, participando en duelos mortales con sus contrapartes soviéticas. Los grupos de batalla de los regimientos de las Das Reich, enfrentando un asedio implacable, demostraron resiliencia y adaptabilidad, ajustando sus formaciones para responder a la dinámica siempre cambiante del campo de batalla. Mientras tanto, el flanco izquierdo del campo de batalla era un caos infernal. Se desarrollaba una lucha paralela cuando algunos elementos del primer ejército de tanques de las fuerzas soviéticas intentaron aplastar el cabezal de puente de Totenkopf. La división SS Totenkopf demostró ser un obstáculo significativo, rechazando con éxito repetidos asaltos del 10º y 31º cuerpo de tanques. Además, elementos del 33º Cuerpo de Fusileros apoyaban a las fuerzas soviéticas en su intento de combatir el cabezal de puente de Totenkopf. El campo de batalla en el flanco izquierdo se convirtió en un escenario de intensos enfrentamientos, con el sonido distintivo de las cadenas de los tanques y el fuego de artillería resonando en el terreno. A pesar de los persistentes esfuerzos soviéticos, el grupo Panzer de Totenkopf mostró una resistencia y determinación inquebrantables. La división SS no solo mantuvo su posición, sino que avanzó firmemente hacia una carretera crítica que conducía desde la aldea de Katushevo. Esta carretera, que se extendía hacia el sureste cruzando el río, tenía una importancia estratégica, ya que conducía directamente a Proyorovka. El movimiento calculado de Totenkopf hacia esta ruta clave indicaba su intención de desempeñar un papel crucial en la dinámica de la batalla en curso en Proyorovka. La división buscaba asegurar y controlar esta vía vital, influyendo así en el flujo de refuerzos y suministros tanto al cabezal de puente como a las líneas de frente más amplias. El avance de las unidades blindadas soviéticas enfrentó un obstáculo importante en la base de la colina 252.2. Al llegar a la formidable zanja antitanque, ahora en manos alemanas, algunos vehículos chocaron con la profunda zanja, mientras que otros maniobraban
maniobraban con absoluta cautela a lo largo de su borde, buscando un punto viable para cruzarla. Se desataron intensos intercambios de fuego entre la artillería soviética y las dos compañías restantes del primer batallón Panzer SS, situadas al otro lado de la zanja. En medio de este enfrentamiento, los tanques soviéticos buscaron un paso para cruzar el obstáculo. Simultáneamente, mientras pasaban las primeras oleadas de tanques soviéticos, los Panzergrenadiers supervivientes bajo el mando de Joachim Peiper emergieron de las líneas de trinchera. Su misión era enfrentar a los paracaidistas soviéticos y contrarrestar los tanques rusos utilizando cargas moldeadas magnéticas. El choque se intensificó y las fuerzas alemanas lamentaron la pérdida de 20 semiorugas del batallón durante la lucha. Algunos de estos vehículos fueron destruidos mientras intentaban embestir a los tanques rusos significativamente más pesados. Un esfuerzo desesperado para impedir que causaran estragos en la compañía. En simultáneo, decenas de soldados combatían cuerpo a cuerpo con cientos de paracaidistas soviéticos en las trincheras. En esta etapa, el combate fue muy sangriento y feroz. Se usaban cuchillos, palas y cualquier objeto punzante que pudiera matar. El ensordecedor rugido de los tanques y el ritmo marcial de la infantería soviética reverberaban en el aire. Se escucharon los primeros disparos, marcando el inicio de un brutal periodo de combate cuerpo a cuerpo. Los soviéticos descendieron sobre las fuerzas alemanas con una ferocidad que consiguió la desesperación del oponente. Los números eran ilimitados. Se desató el caos y las bayonetas chocaban. Miles de puños volaban. A lo lejos se oían miles de gritos de los heridos, que se mezclaban con los salvajes alaridos de la batalla. El olor acre, a la pólvora, al sudor, llenaba el aire de la zona de combate. Ninguno de los dos bandos quería perder el control. Los golpes no cesaban y el cansancio era aún mayor. Cada minuto que pasaba parecía un nuevo empujón hacia la muerte, pero nadie sabía a quién le tocaría la próxima. La sangre bañaba el suelo y todo lo que rodeaba. La tierra se convirtió en un campo de batalla lodoso, reflejo de los hombres que luchaban tanto por Alemania como por la Unión Soviética. Conforme avanzaba el día, la lucha se convirtió en una prueba de resistencia. El vaivén de la batalla cambiaba. Los soldados tambaleaban y el cansancio amenazaba con vencer. En el afán de no dejar a sus fuerzas en situación de minoría, hasta los hombres heridos continuaban el enfrentamiento. Sobre el campo de batalla, el segundo y 17º Ejército Aéreo Soviético realizaron aproximadamente 900 salidas, superando al núcleo de la Luftwaffe alemana, que ejecutó poco más de 650 salidas sobre la parte sur del saliente. Notablemente, la mayoría de las salidas soviéticas de ese día se dirigieron al 48º Cuerpo Panzer al oeste y al tercer Cuerpo Panzer al sur. A pesar del mayor número total de salidas soviéticas, la Luftwaffe mantuvo la superioridad aérea sobre el campo de batalla de Prokhorovka. Sin embargo, la efectividad de las operaciones aéreas se vio obstaculizada por nubes bajas en la mañana y tormentas en la tarde, afectando a ambos bandos. En los cielos sobre Prokhorovka, la Luftwaffe ejerció un dominio sin igual, desplegando formaciones formidables de Stukas que desataron el caos sobre el campo de batalla. Entre estos depredadores aéreos estaban las variantes experimentales EG-2, equipadas con los eficaces cañones BK-37 de 3,7 centímetros, lideradas por el hábil capitán del escuadrón Hans Ulrich Rudel. La implacable eficiencia de estas aeronaves se vio amplificada por la presencia constante de cazabombarderos F-1990 y aviones de ataque a tierra HS-129, armados con potentes cañones antitanque de 3 centímetros. Esta combinación letal atacó sin piedad las formaciones soviéticas, especialmente castigando a la 31ª Brigada de Tanques. Mientras la tormenta de artillería enemiga y ataques aéreos caía sobre ellos,
La brigada de tanques soportó grandes pérdidas. Su blindaje sucumbió al poder destructivo del ataque aéreo alemán. A pesar de sus valientes esfuerzos por avanzar y alcanzar la granja estatal de Coman-Moletz a las 10:30, las olas implacables de ataques aéreos impidieron más progreso, obligando a la brigada a adoptar una postura defensiva. La continua ausencia de cobertura aérea agravó sus dificultades, dejándolos vulnerables al despiadado asalto aéreo. El quinto ejército de tanques de la Guardia enfrentó desafíos similares. Rápidamente reportaron que centenas de aviones enemigos persistían sobre sus formaciones durante toda la batalla. En contraste, su propia aviación, especialmente los cazas, se consideró insuficiente para una defensa efectiva. El papel del poder aéreo en la configuración de la batalla de Prokhorovka fue evidente, con ambos bandos lidiando con las complejidades de las operaciones aéreas bajo condiciones climáticas adversas. Werner Wolf, el héroe inesperado. Durante la dura lucha, Werner Wolf, Obersturmführer de las SS, perteneciente a las Leibstandarte, ganó la Cruz de Hierro de primera clase por sus acciones durante el asalto ruso en la colina 252.2. Cerca de 150 tanques enemigos se dirigían a su compañía, y el líder original fue muerto. Pero Wolf tomó el mando de una compañía sin líder, organizando rápidamente una línea defensiva y desplegando equipos antitanque para salvar a sus compañeros de la destrucción. Sus acciones establecieron las bases para una defensa resistente. Wolf no solo restauró el espíritu de lucha de los agotados granaderos, sino que también infundió una resolución inquebrantable que resistió el ataque hostil. Su liderazgo simbolizó la resiliencia, enfrentando y neutralizando un T-34 en combate cuerpo a cuerpo, matando al general comandante enemigo en una lucha mano a mano con su daga. Las acciones de Wolf fueron clave para cambiar la marea de la adversidad y crear una defensa que detendría el avance soviético. De vuelta en el campo de Leibstandarte, la lucha continuó con la llegada de nuevos tanques soviéticos. Entre los defensores estaba el comandante de tanques Michael Wittmann, liderando un pelotón de 3 Tigers. Avanzaron constantemente a través del caos, navegando entre llamas y humo de pasto quemado, acercándose a los T-34. La voz de Michael llegó por radio con urgencia en el tono. Atención, una fuerza sustancial de tanques enemigos se acerca por delante. Muchos tanques. La tripulación se preparó mientras 25 tanques soviéticos de la 181ª Brigada de Tanques aparecían, inicialmente desapareciendo en un valle antes de reaparecer sobre una elevación. Ante esta peligrosa amenaza, Wittmann evaluó la situación con calma. Los Tigers, como veteranos experimentados, ajustaron su posición para enfrentar a los tanques soviéticos que se acercaban. El choque se desarrolló con una serie de movimientos calculados, cada bando luchando por el control en un teatro de guerra en constante cambio. El aire estaba tenso, pero el liderazgo de Wittmann y las maniobras tácticas de su pelotón Tiger determinarían el resultado de esta lucha continua en el campo de batalla. Pero no terminó ahí. Al mando de un grupo de 15 tanques soviéticos, el capitán soviético lideró un T-34 en un decidido avance hacia el pelotón de Wittmann, gritando órdenes. Instó a sus compañeros de las distintas divisiones de tanques a avanzar. ¡Síganme! En respuesta, los Tigres de Wittmann replicaron con 2 disparos bien dirigidos, impactando el tanque del capitán. El intercambio cobró su precio, dejándolo gravemente herido y provocando que su tripulación lo rescatara apresuradamente del T-34 que ya estaba ardiendo. En medio del caos, el conductor del T-34, sin desanimarse, volvió a entrar al tanque, convirtiéndolo en un espectáculo llameante mientras avanzaba. Este T-34 en llamas descendió sobre el Tigre del sargento de Estado Mayor de las SS, creando un enfrentamiento dramático y peligroso en el campo de batalla. El combate cuerpo a cuerpo destacó la dinámica intensa de la guerra de tanques durante la batalla de Proyorovka, donde la habilidad, la estrategia y las rápidas reacciones jugaron un papel fundamental para determinar el resultado de esta batalla infernal. En su relato de la batalla, el sargento de Estado Mayor describió vívidamente los momentos intensos en el campo de batalla. Relató: de repente,
Hirtelen mintegy 50 ellenséges tank támadt ránk fordított ég alakzatban, kis erdőket és sövényeket használva fedezékül. Az orosz tankok teljes sebességgel előretörtek, látszólag kézitusára készülve. A páncélzat és a fegyverzet fölényének ellensúlyozására a harcrend szétesett a rohamterő. Egy Tiger közvetlen találatot kapott és lángra lobbant. A káosz közepette sikerült megsemmisítenem 2 T-34-et, amelyek közül az egyik lángokban közeledett felém. Az utolsó pillanatban ügyesen kikerültem ezt a mozgó lángoló fenyegetést, mint egy mozgó bomba. Ennek ellenére, a pusztító veszteségek ellenére a szovjetek figyelemre méltó kitartást mutattak, folyamatos könyörtelen nyomást gyakorolva a csatatéren. A csata zűrzavaros hullámzása az északi határoktól egészen a déli területekig terjedt. A Leibstandarte előrenyomulási erőfeszítései hatalmas ellenállás fogadtak, szovjet tank és gyalogos csoportok küzdöttek heves oda-vissza harcban. Az első páncélos ezred szovjet elszánt ellenállással találkozva nem tudott előre haladni, és 18 kilót előtt vissza kellett vonulnia. Ugyanakkor a 81. szovjet tankbrigád, amelyet a 71. tankbrigád erősített, komoly fenyegetésként jelent meg, veszélyeztetve a Leibstandarte és Tóv közötti kapcsolatot a stratégiai Vasiljeva faluban. Ekkor a Liart gránátosai egy elsöprő szovjet tank és gyalogos roham ellen küzdöttek. A konfliktus könyörtelen és dinamikus természete kiemelte mindkét fél kitartását, miközben hevesen küzdöttek az irányításért a Borova csata kritikus szakaszában. A csatatér, amely Oktabitól Storoig terjedt, továbbra is intenzív volt, mint mindig. A zaj fülhasogató volt, mint mindig. Emberek kiabáltak, a brutalitás elnyomó volt. Egy páncéltörő legénységi tag élénken emlékezett az álhatatos rohamra. Szálról szálra hullottak ránk, Sztálin szerveinek lövedékei tüzérséggel és aknavetőkkel közrefogva. T-34-ek sorra gördültek a Harrom 5. dombra, de mi értelme volt számolni? Ez a megható leírás élénken ábrázolta a szovjet tüzérség és tankok állandó és elsöprő támadását. A csata kritikus pillanatában a szovjet tankok áttörték a védelmet, előre nyomulva Kolet felé, közvetlen fenyegetést jelentve a Leibstandarte parancsnokságát. A későbbi összecsapás közvetlen közelharcot eredményezett az ellenséges tankok és a Leibstandarte tüzérségi ezred között, kiemelve a páncélos összecsapás intenzív és veszélyes közelségét. A délután végére heves eső zúdult az égre, és az eső csöpögött a harctéren elszórt, füstölgő tankroncsokra. Az utak, amelyek most sártengerré változtak, tovább nehezítették a helyzetet. A 29. és 18. páncélos testületek által elfoglalt szektorban a harc megszűnt. Mindkét fél teljesen kimerült a borzalmas próbától, amelyet a csata jelentett, és nem volt képes további támadó cselekményeket végrehajtani. A fáradhatatlan küzdelem, az ellenálló időjárás és a romló harctéri körülmények ideiglenes szünetet hoztak ebben a Projorovkai szektorbeli intenzív harcban. Amikor július 12-e a pokolnapja véget ért, a Leibstandarte hatalmas elszántsággal sikeresen megtartotta a 22-es domb ellenőrzését, szilárdan állva az 5 őrtankhadtest brutális rohamával szemben. A hadosztály ellenállása a szovjetek hatalmas offenzívájával szemben valóban elképesztő volt. Szilárd elkötelezettségük és félelmetes védelmi képességeik kitartottak a heves harc ellenére is. A Leibstandarte 1 centiméter földet sem engedett a szovjeteknek azon a napon.
Azonban La ennek a nehezen Leibstandarte no kivívott cedió ni un győzelemnek az centímetro de ára terreno a los A soviéticos durante hadosztály ese día. fizikailag és Sin mentálisan embargo, kimerülten el costo de hagyta esta el a victoria harcteret, arduamente viselve conseguida fue a alto. kegyetlen La división összecsapás emergió del sebeit. campo de batalla A física y könyörtelen mentalmente konfliktus ára exhausta, a con las katonák és a cicatrices de un harceszközök encuentro feroz számára y brutal. egyaránt hangsúlyozta, El costo del milyen conflicto nagy implacable, kihívásokkal tanto en kellett los soldados como en el szembenéznie a aparato bélico, Leibstandartenek, subrayó hogy la megtartsa magnitud a de los desafíos enfrentados por la 22-2-es Leibstandarte domb feletti ellenőrzést. para mantener su Eközben control a de la colina Totenkopf figyelemre méltó 22.2. sikert ért el Mientras a tanto, 26 la Totenkopf domb logró un triunfo elfoglalásával, notable al ami capturar jelentős la colina előrelépést jelentett a 26.6, Projorovkai marcando un éxito csatamenetében. significativo en el Ugyanakkor desarrollo de la páncélos batalla de csoportjuk Projorovka. jelentős előrehaladást Simultáneamente, ért el su a grupo Szel folyó Panzer északi demostró un partján, progreso notable végül elérve a avanzando por la Kartaseva ribera norte Projorovka del río útvonalat, Sel, mintegy 8 alcanzando kilométerre finalmente la carretera északnyugatra Kartaseva-Projorovka, Bár a aproximadamente a Totenkopf 8 kilómetros al ellenőrzése az noroeste de újonnan Projorovka. megszerzett terület felett Aunque el kissé control de bizonytalan volt, Totenkopf a sobre el hadosztály territorio recién stratégiailag adquirido era kedvező algo helyzetben precario, volt, la hogy división se potenciálisan encontraba körülfogó estratégicamente manővert hajtson posicionada para végre a ejecutar Projorovkában potencialmente una állomásozó maniobra de szovjet flanqueo erők ellen. contra las fuerzas Ez a soviéticas pozícióváltás atrincheradas nem en csak a Projorovka. harctér dinamikájának Este cambio de összetettségét posición no növelte, solo añadió hanem un nivel de új ígéretes complejidad a la dinámica del lehetőségeket is campo de nyitott batalla, a Totenkopf sino que también számára, abrió nuevas y miközben a németek prometedoras még mindig posibilidades para potenciálisan Totenkopf, elfoglalhatták mientras los Projorovka alemanes aún városát. podían A potencialmente Kartaseva tomar la Projorovka ciudad út de elérésének Projorovka. stratégiai La importancia jelentőséget estratégica de kiemelte a alcanzar la Totenkopf carretera képességét, hogy befolyásolja a Kartaseva-Projorovka csata menetét, resaltó la egy capacidad de bekerítő Totenkopf manőver para bemutatja influir a en el hadosztály curso de la taktikai batalla. leleményességét, El potencial mivel a para una Totenkopf maniobra de egy envolvimiento lehetőség demuestra la keresztútján astucia állt. táctica de la Bár a división, hadosztály ya que la teljesen túlerőben Totenkopf volt, se encontraba valahogy en la sikerült encrucijada de una kilábalniuk az oportunidad. esélyből, hogy Aunque la megnyerjék ezt a división estaba csatát. completamente A szélső superada en jobbon número, a Das de alguna Reich manera a lograron második salir con gárda la posibilidad páncélos de ganar testület esta és a batalla. második Hacia páncélos la extrema testület derecha, la könyörtelen Das nyomása Reich alatt áll, enfrentó és una presión kénytelen volt implacable por védelmi parte del állásra segundo cuerpo de váltani. tanques de A guardia y el hadosztálynak fel segundo kellett cuerpo de adnia az tanques eredetileg se vio tervezett obligado a támadó adoptar una postura manőverét, defensiva. és a La panzer división csoportja tuvo csak que szovjet abandonar su maniobra páncélosok ofensiva előrenyomulására inicialmente tudott planeada y su ellentámadásokat grupo Panzer indítani. se vio limitado a Ez a montar stratégiai contraataques változás contra la jól armadura mutatja soviética a en Das avance. Reich előtt álló Este cambio hatalmas estratégico muestra kihívásokat a los szovjet formidables intenzív desafíos que offenzíva enfrentó la Das elleni Reich harcban para a hacer Brovkai frente a la csata intensa során. ofensiva A soviética szovjet durante la batalla páncélos en curso de testület Brovka. könyörtelen El nyomása empuje arra implacable del cuerpo de kényszerítette a tanques Das Reichet, soviético hogy obligó a la Das felülvizsgálja Reich a reevaluar su megközelítését, enfoque és áttérjen y a cambiar de támadó una postura állásról ofensiva a a una védelmi defensiva. állásra. La incapacidad para Az ejecutar la eredetileg maniobra tervezett manőver planificada destacó la végrehajtásának adaptabilidad képtelensége requerida kiemelte a ante las változó condiciones hadszintéri dinámicas cambiantes del feltételekhez való campo de batalla. alkalmazkodás El grupo szükségessége. Panzer de Das A Das Reich, Reich panzer ahora relegado a csoportja, lanzar amely most csak contraataques, ellentámadásokat enfrentó la ardua indíthatott, tarea de repeler a nehéz las fuerzas feladattal soviéticas en szembesült a avance. szovjet erők Este cambio de visszaverésében. estrategia y la Ez a postura stratégiai defensiva változás adoptada por és a las Das Das Reich Reich által pintaron felvett una imagen védelmi vívida állás de la élénk compleja y képet fluida fest a naturaleza de la Projorovkai batalla de csata Projorovka. összetett és La dinamikusan división, változó enfrentando la abrumadora A presión de hadosztály, los tanques amely a szovjet soviéticos, páncélosok demostró la túlnyomó adaptabilidad nyomása y alatt állt, resiliencia demonstrálta requeridas az ante un alkalmazkodó adversario képességet és formidable a en el frente rugalmasságot, oriental. amely El conflicto en szükséges egy curso félelmetes se desarrolló como ellenféllel una prueba de szemben ingenio a keleti estratégico fronton. y A flexibilidad folyamatban táctica lévő en la lucha konfliktus a implacable por el stratégiai control. lelemény és El quinto taktikai ejército de tanques rugalmasság soviético próbájává sufrió vált a pérdidas harcban a sustanciales y kontrollért. severas Az en 5. unidades szovjet blindadas páncélos durante la hadsereg batalla de jelentős és Projorovka. súlyos veszteségeket El empuje szenvedett a ofensivo inicial Projorovkai csata iniciado por során. las fuerzas A soviéticas szovjet erők fue által enfrentado con una kezdeményezett kezdeti resistencia támadás efectiva, hatékony obligando a ellenállásba Rotmistrov a cambiar ütközött, estratégicamente kényszerítve su mando de una Rotmistrovot, postura hogy ofensiva stratégiát a una váltson a defensiva. támadó állásról El a alto costo védelmi sufrido por la állásra. armadura A soviética szovjet páncélosok destacó la magas ferocidad y költsége el precio kiemeli az elevado del összecsapás heves enfrentamiento, voltát és lo que magas llevó a árát, una ami a reevaluación de las stratégiai estrategias, újragondolásra mientras ambos késztette bandos se mindkét felet ajustaban a a las csatatéren dinámicas cambiantes bekövetkező de la batalla. változásokhoz való El campo de alkalmazkodás batalla fue érdekében. testigo de una A csatatéren considerable jelentős pérdida de las szovjet fuerzas veszteségek soviéticas, történtek, ami a indicativa de la tapasztalt heves intensa ellenállást resistencia que jelzi. encontraron. A hatalmas En respuesta a kihívások los és veszteségek formidables hatására desafíos y pérdidas, Rotmistrov mérlegelt Rotmistrov tomó la döntést decisión hozott, és calculada de védelmi adoptar állásra una postura váltott, defensiva, hangsúlyozva az enfatizando la necesidad de újraszervezés és a reagruparse pozíciók y fortificar sus megerősítésének posiciones. szükségességét. El cambio en la A stratégiai estrategia változás reflejó la tükrözi az adaptabilidad alkalmazkodó necesaria ante las képességet a circunstancias en Projorovkai evolución en el campo de csatatéren batalla de kialakuló Projorovka.
Majorovka. körülményekhez.
En la noche del 12 de julio, el comandante soviético Batutin emitió órdenes dirigiendo a las fuerzas que enfrentaban al segundo cuerpo Panzer de las SS y al tercer cuerpo Panzer a cambiar a una postura defensiva al día siguiente. Los primeros ejércitos de tanques y el sexto de guardias, junto con el 32º cuerpo de rifles de guardia del quinto ejército de guardias, recibieron instrucciones de persistir en sus acciones ofensivas contra el 48º cuerpo Panzer. Paralelamente, la Fuerza Aérea Roja recibió directivas para concentrar sus esfuerzos en atacar el tercer cuerpo Panzer. Las órdenes emitidas desde el segundo cuerpo Panzer de las SS para el 13 de julio delinearon los objetivos de Totenkopf, requiriendo que la división consolidara sus ganancias del día anterior y luego lanzara un ataque a través del río Pel en el flanco noroccidental de las fuerzas soviéticas que cercaban A Leibstandarte Prohorovka. parancsot kapott, hogy erősítse meg frontvonalát és koordináljon egy délről indított támadást Prohorovkára, összehangolva a Totenkopf északnyugati offenzívájával. Eközben a Dasrai erői feladata a frontvonal megerősítése és konszolidálása volt, felkészülve egy offenzív műveletre, amely célja a harmadik páncélos hadosztállyal való kapcsolódás volt. Ezek a stratégiai utasítások meghatározták a szovjet és német erők összehangolt erőfeszítéseit és céljait a kritikus július 13-i napra, alakítva a Prohorovkai csata taktikai képét. Július 13-án a kora órákban a szovjet erők erőteljes felderítést indítottak a Totenkopf ellen, ami meghatározta a nap eseményeit. Ahogy a nap haladt, ez a kezdeti akció helyi ellentámadásokba fejlődött, melyeket az 5. gárda képesített hadosztály és a 33. lövészhadosztály vezetett. Ezek az ellentámadások stratégiai célként a Totenkopf bal szárnyát célozták, a német hadosztály terveinek, különösen a délre tervezett offenzívának megzavarása érdekében a szovjet állások ellen Prohorovkában. Ez jelentős fejlemény volt. A csatatérről származó első kézből származó beszámolók élénken tükrözték a harcok intenzitását, miközben a szovjet egységek felderítése és későbbi ellentámadások során szembeszálltak a Totenkopffal. A szembenállás dinamikus jellege különösen a Totenkopf bal szárnyán mutatkozott meg. A szovjet erők helyi ellentámadásai elkötelezettségüket bizonyították, hogy bármilyen eszközzel megzavarják a német offenzívát. Dél körül a Leibstandarte sürgős parancsot kapott, hogy támadjon észak felé, előre törve a Pel folyóhoz, Prohorovka nyugati részén. A cél az volt, hogy a frontvonalat konszolidálják a Totenkopf állásaival. Ez a támadás azonban komoly kihívásokkal szembesült, mivel erősen megerősített védelmi állásokba ütközött, amelyeket a 33. gárdalövész hadosztály tartott, a 18. és 29. páncélos hadosztály maradványaival megerősítve. Sajnos a támadás nem járt sikerrel a szovjetek elszánt védelme előtt. A csatatéri beszámolók részletezték a Leibstandarte nehézségeit, miközben megpróbálta áttörni a 33. gárdalövész hadosztály megerősített vonalait, amelyeket a páncélos hadosztály maradványaival egészítettek ki. A frontvonal konszolidálására tett stratégiai manőver a Totenkopf állásaival szemben heves ellenállásba ütközött. A szovjet védelem ebben a kritikus szakaszban túl mélyen kiépítették magukat, és ekkor a Leibstandartenak nem állt rendelkezésére elegendő nehéz tank ahhoz, hogy áttörje a védelmet. Aznap délután a Totenkopf parancsot kapott, hogy hagyja el a szűk és egyre sebezhető északnyugati nyúlványt Prohorovka mellett, és vonuljon vissza jobban védhető állásokba a Pel folyó északi partja mentén. Annak ellenére, hogy a szovjet erők folyamatosan próbálták elvágni a nyúlványt és megnehezíteni a Totenkopf visszavonulását, a hadosztálynak sikerült befejezni a visszavonulást Alkonyatra. A stratégiai döntés, hogy elhagyják az exponált nyúlványt,
Elengedhetetlen volt ahhoz, hogy újra pozícionálják magukat, és biztosabb védelmi vonalakat alakítsanak ki a Pell folyó mentén. A helyszíni jelentések részletezték azokat a kihívásokat, amelyekkel a Totenkopf szembesült, miközben a szovjet erők megpróbálták akadályozni a visszavonulást. Mindazonáltal a hadosztály sikeres visszavonulása kiemelte stratégiai ügyességüket és képességüket, hogy alkalmazkodjanak a csataváltozó dinamikájához. A Ciudadela művelet végelést azonban ezen a napon, július 13-án Hitler sürgős parancsokat adott a Ciudadela hadművelet befejezésére, ezzel döntő jelentőségű lépést téve a csata alakulásában. A német felső vezetés örömmel fogadta a döntést, hiszen már folyamatban volt a 9. hadsereg egységeinek kivonása a Kurszki kiugrásból, hogy szembeszálljanak a fokozódó szovjet offenzívákkal. Másrészt Erich von Manstein, német parancsnok mély csalódottságát fejezte ki a döntéssel kapcsolatban. Úgy vélte, hogy erői a jelentős előretörés szélén állnak. A harmadik páncélos hadsereg hamarosan kapcsolódott volna a SS második páncélos hadsereghez Projorovkánál, és a tartalék hadtest, a 24. páncélos hadsereg készen állt a bevetésre. Manstein azt állította, hogy az offenzíva leállítása ebben a kritikus pillanatban éppen amikor a győzelem a látóhatáron volt, elvesztegetett lehetőség volt. Könyörgése ellenére Adolf Hitler, aki a nyugati fronton koncentrált, nem volt hajlandó meghosszabbítani az offenzívát. Érvelését megerősítve von Manstein azt javasolta, hogy folytassák az offenzív műveleteket a Kurszki déli kiugrásban, hogy megsemmisítsék a szovjet tartalékokat, mielőtt végleg befejeznék a Ciudadela hadműveletet. Ez a stratégiai lépés a szovjet harci képességek kimerítését célozta a térségben a nyár hátralévő részében. Végül Hitler elfogadta Manstein javaslatát, és engedélyezte az offenzív műveletek kiterjesztését a déli kiugrásban, amíg a német parancsnok célja el nem érte. Ez az epizód kiemelte a stratégiai nézetkülönbségeket és a vitákat a német vezetésen belül. Manstein a további offenzíva folytatása mellett érvelt a lehetséges sikerek kiaknázása érdekében, míg Adolf Hitler szélesebb prioritásokat figyelembe véve eredetileg a Ciudadela leállítása mellett döntött. Tudatában a helyzet sürgősségének és a SS páncélos hadsereg elvesztésének közeli veszélyének, Manstein gyorsan kidolgozta a Roland hadművelet terveit. Felismerve a rendelkezésre álló korlátozott időt, olyan stratégiát dolgozott ki, amelyet néhány napon belül végre kellett hajtani. A terv lényege az volt, hogy a Das Reich kelet és dél felé indítson támadást, azzal a céllal, hogy kapcsolatot létesítsen a harmadik páncélos hadsereggel, amely egyszerre haladt észak felé. A Leibstandarte és a Totenkopf a Das Reich bal és északi szárnyát biztosították ebben az összevonult manőverben. A végső cél egy kulcsfontosságú összeköttetés létrehozása volt, amely bekeríti a szovjet erőket, előrejelezve, hogy a szovjet védelem gyengítése a Projorovka közelgő bukásához vezet. A Roland hadművelet általános célja az volt, hogy megsemmisítsék a szovjet páncélrezervet, amely a Kurszki kiemelkedő déli szektorában koncentrálódott. Ezzel a művelettel hatékonyan akarták meghiúsítani a szovjet offenzívákat a nyár hátralevő részében. Von Manstein stratégiai látásmódja azt célozta, hogy kihasználja ezt a kritikus lehetőséget a keleti front dinamikájának megváltoztatására, és jelentős előnyt biztosítson a német erők számára a Projorovka és Kurszk csatákban. A Roland hadművelet irányelveit 1943. július 14-ének utolsó óráiban adták ki. Azonban Hitler és von Manstein találkozója után Hitler visszavonta a 21. páncélos hadtest Kurszk kiemelkedő területére történő telepítését, és július 14-én dél felé irányította őket az első páncélos hadsereg támogatására. Kezdődik a Roland hadművelet. A Roland hadművelet támadása július 15-én 04:15 órakor kezdődött egy rövid tüzérségi előkészítés után.
El regimiento Panzer de granaderos de las Das Reich inició la ofensiva avanzando hacia la elevación al suroeste. En combates intensos casa por casa y cuerpo a cuerpo, desalojaron a los remanentes del segundo cuerpo de tanques de guardia del pueblo de Bellino. El regimiento Panzer de la división repelió exitosamente una serie de contraataques, destruyendo varios T-34 en el proceso. Los soviéticos se vieron obligados a retirarse hacia el este, lo que llevó a Zhukov a ordenar que elementos de la 10ª Brigada Mecanizada de Guardia en reserva reforzaran la posición al sur. La 7ª División Panzer estableció contacto con las divisiones del Reich. Sin embargo, Trufanov, comandante de las fuerzas soviéticas en la brecha, estaba consciente de la amenaza y realizó una retirada combativa. Aunque los soviéticos tuvieron que abandonar una cantidad considerable de cañones antitanque, el enlace no logró cercar a una porción sustancial de las fuerzas soviéticas. La operación Roland no logró un resultado decisivo ni positivo para las fuerzas alemanas. Según órdenes emitidas a última hora del 15 de julio, Totenkopf inició una retirada de sus posiciones al norte del río Pel, mientras el segundo cuerpo Panzer de las SS asumía una postura defensiva. El resultado de la operación Roland subrayó los desafíos y complejidades que enfrentaron las fuerzas alemanas en sus intentos por cambiar el curso de la batalla. El 17 de julio, los frentes suroeste y sur soviéticos lanzaron una ofensiva significativa, cruzando los ríos Mius y Donetsk y apuntando al ala sur del grupo de ejército sur. La ofensiva ejerció presión sobre el sexto ejército y el primer ejército Panzer. En la tarde temprana de ese mismo día, la operación Roland fue oficialmente terminada con una orden para que el segundo cuerpo Panzer de las SS comenzara a retirarse del sector de Prokhorovka hacia Belgorod. El cuarto ejército Panzer y el destacamento Kempf del ejército anticiparon esta orden y comenzaron a ejecutar la retirada desde la noche del 16 de julio. Los tanques de la Leibstandarte fueron redistribuidos entre la Reich y Totenkopf y la división fue rápidamente reubicada en Italia. Mientras tanto, la Das Reich y la Totenkopf fueron enviados hacia el sur para enfrentar la nueva ofensiva soviética, desviando su foco desde el sector de Proyorovka hacia el frente sur. Esto marcó la conclusión de la operación Roland y de la batalla de Proyorovka, lo que marcó un considerable cambio estratégico en respuesta al panorama militar en evolución. Las fuerzas alemanas, enfrentando desafíos en múltiples frentes, ajustaron sus despliegues para contrarrestar la creciente presión soviética en el sur. En conclusión, determinar las pérdidas en la batalla de Prokhorovka es desafiante para ambos bandos. Las pérdidas de tanques alemanes están sujetas a variación, en parte debido al enfoque para contar y reportar pérdidas de equipo. Esto significa que el equipo recuperable y reparable se categorizaba de manera distinta al equipo irreparable o abandonado, lo que influye en las cifras reportadas. Las complejidades de la situación agregan dificultades a la tarea de establecer estadísticas precisas de pérdidas de tanques alemanes. De manera similar, obtener cifras confiables de bajas de tanques y personal soviético en la batalla de Prokhorovka resulta complicado. La naturaleza dinámica e intensa del conflicto, combinada con los desafíos de la documentación en tiempos de guerra, contribuyó a la ambigüedad en torno a las cifras de bajas del lado soviético. En esencia, la niebla de la guerra, las metodologías diferentes de conteo y las condiciones fluidas en el campo de batalla hacen arduo precisar cifras exactas y completas de pérdidas en ambos frentes durante la batalla de Prokhorovka. El segundo SS Panzer Corps reportó 843 bajas, incluyendo muertos, heridos o desaparecidos. De manera notable, mientras los alemanes mantenían el control del campo de batalla de Prokhorovka hasta el 17 beleértve az elhunytakat, sebesülteket vagy eltűnteket. Figyelemre méltó, hogy míg a németek a Projorovkai csatatéren tartották az irányítást július 17-ig, a legtöbb sérült páncélozott járművet sikerült visszaszerezniük ebben az időszakban. A második SS páncélos konkrét archív adatai szerint július 12-én 3-5 harckocsit vesztettek. A részletes nyilvántartások szerint a Leibstandarte 3 harckocsit
de más de 120 tanques y cañones de asalto respectivamente al final del 16 de julio, demostrando una notable capacidad para mantener la fuerza operativa de tanques, con el segundo SS Panzer casi alcanzando la misma cantidad de tanques operables que tenía al comienzo de la batalla de Proyorovka. Un análisis adicional de los informes divisionales indicó que el SS Panzer Corps tenía 294 Panzers y cañones de asalto operativos el 12 de julio, disminuyendo a 251 el 13 de julio, considerando la posibilidad de algunos tanques reparados introducidos ese día. Se estimó que al menos 43 vehículos del SS Panzer se volvieron inoperables durante la batalla de Proyorovka. Notablemente, esta cifra incluía los 10 Tigers pertenecientes a la división Totenkopf y uno perteneciente a la Leibstandarte, pero todos los tanques Tiger inoperables fueron considerados reparables, sin ninguno dado de baja. La estimación general sugiere que entre el 60 y 80% de los vehículos blindados del SS Panzer se volvieron inoperables durante el intenso combate del 12 de julio. Además de las fuerzas terrestres, las fuerzas aéreas alemanas, es decir, las Luftwaffe, reportaron serios daños en aeronaves el 12 de julio, con un total de 11 aviones dañados, 6 de los cuales fueron categorizados como pérdida total, todos atribuidos al fuego antiaéreo soviético. Esta evaluación integral ofreció perspectivas sobre las pérdidas materiales y de personal sufridas por el segundo SS Panzer durante el gran día crítico de la batalla de Proyorovka. Las pérdidas soviéticas exactas para el 12 de julio no se conocen con precisión, pero historiadores militares han proporcionado estimaciones. Por un lado, se estimó que las bajas de personal en Proyorovka alcanzaban a los 5.500 hombres. Respecto a las pérdidas de equipo, estimaron que el quinto ejército de tanques de guardias perdió un mínimo de 400 tanques de su inventario de más de 800 durante los ataques del 12 de julio. Otra estimación sugiere un rango mayor, ubicando las pérdidas de blindados entre 600 y 650 tanques. Otros historiadores estimaron la fuerza inicial del quinto ejército de tanques de guardias en alrededor de 300 tanques y cañones autopropulsados. Un documento preparado por el cuartel general del quinto ejército de tanques de guardias el 17 de julio de 1943 resumió las pérdidas de combate sufridas por la formación entre el 12 y 16 de julio inclusive, así como divisiones, brigadas y otras unidades menores directamente subordinadas al cuartel general del ejército. El documento reportó las siguientes pérdidas irrevocables: 574 blindados pesados y ligeros destruidos, sin cifras proporcionadas para vehículos de apoyo. Las bajas de personal reportadas fueron de aproximadamente 3.000 muertos en acción, más de 3.500 heridos en acción y más de 1.100 desaparecidos en acción, resultando en un número cercano a las 7.600 bajas. Estas estimaciones ofrecen una visión general de las pérdidas significativas sufridas por el quinto ejército de tanques de guardias durante la intensa batalla de Proyorovka, impartida en el nefasto julio de 1943. Pero, ¿quién ganó realmente la batalla? Ahora es complicado. Hay un debate en curso sobre la importancia y el resultado de la batalla de Proyorovka. Si bien puede ser vista como una victoria táctica para las fuerzas soviéticas, no constituye un triunfo operativo. La extensa destrucción de tanques soviéticos resultó en una degradación temporal del poder de ataque del quinto ejército de tanques de guardias. Pero los alemanes no pudieron tomar Proyorovka ni lograr una ruptura hacia terreno abierto. Aunque el masivo ataque blindado soviético del 12 de julio no logró aniquilar al segundo SS Panzer ni forzar a los alemanes a la defensiva, las unidades alemanas atacantes estaban fatigadas y su avance fue detenido. Ni el quinto ejército de tanques de guardias ni el segundo SS Panzer Corps lograron sus objetivos para el día, aunque los alemanes aún tuvieron éxito defendiendo ese día. En general, la batalla suele considerarse un éxito táctico para los alemanes debido a las pérdidas sustanciales infligidas al blindaje soviético. Sin embargo, a pesar de esto, no hubo un avance decisivo alemán en Proyorovka.
Con la conclusión de la Operación Ciudadela, la iniciativa estratégica pasó definitivamente al Ejército Rojo. La batalla de Prokhorovka se presenta así como un episodio complejo y multifacético en el contexto más amplio del Frente Oriental, marcado por éxitos y limitaciones, tanto para las fuerzas alemanas como soviéticas. Durante la Operación Ciudadela, las unidades de las Waffen-SS afirmaron haber destruido un total impresionante de 1.149 tanques enemigos, además de 459 cañones antitanque, 85 aeronaves y 47 piezas de artillería. Bajo el mando del SS Obergruppenführer Paul Hauser, también capturaron a 6.441 soldados soviéticos. Desde una óptica táctica, estas cifras podían parecer un logro significativo. No obstante, desde la perspectiva soviética, la batalla de Kursk representó un éxito estratégico rotundo. Las líneas defensivas soviéticas, diseñadas con múltiples capas de resistencia, lograron contener el avance alemán y frustraron los planes de penetración profunda del enemigo. Este resultado evitó que la Wehrmacht y las Waffen-SS explotaran su táctica de guerra relámpago, impidiéndoles avanzar en campo abierto, ejecutar envolvimientos o desestabilizar la retaguardia soviética. Pese a ello, la posibilidad de infligir un golpe devastador al segundo cuerpo panzer de las SS se desvaneció. Aunque Prokhorovka fue históricamente retratada como una severa derrota para Alemania, los análisis posteriores indican que fue en realidad una jornada muy costosa para las fuerzas soviéticas. Informes de combate y registros diarios del segundo SS Panzerkorps, conservados en microfilmes en los archivos nacionales de Washington, D.C., sugieren que los alemanes estuvieron cerca de lograr una ruptura decisiva en el flanco sur del saliente de Kursk. Según el mariscal de campo Erich von Manstein, Prokhorovka podría haber sido una victoria alemana frustrada por decisiones externas al campo de batalla. A pesar de los éxitos locales y las bajas infligidas, la batalla marcó el fin de las esperanzas alemanas de recuperar la iniciativa en el frente oriental, sellando el rumbo de la guerra en esa región hacia una prolongada retirada. Como curiosidad poco conocida del frente oriental, los médicos de combate alemanes, incluidos los de las Waffen-SS, iban armados y no portaban el brazalete de la Cruz Roja. Esta decisión no era casual. Tanto los soviéticos como los alemanes solían disparar intencionadamente a los sanitarios que atendían heridos en primera línea. A lo largo del siglo XX, el principio de inmunidad hacia el personal médico fue constantemente violado, y por eso muchos ejércitos optaron por armar a sus camilleros, abandonando la neutralidad simbólica que alguna vez protegió a los hombres de la Cruz Roja. Una escena particularmente impactante tuvo lugar en los días previos a la batalla de Prokhorovka, en julio de 1943. En ella, un panzergrenadier de las SS, armado con una MP-40, ofrece agua de su cantimplora a un soldado soviético herido, mientras al fondo arde un T-34 modelo 1943. La fotografía, capturada por el corresponsal de guerra Max Buschel, muestra ese instante extraño en el que la humanidad se abre paso brevemente entre la destrucción. El resultado final de la batalla fue devastador. Decenas de miles de heridos y cadáveres quedaron esparcidos por todo el saliente de Kursk sin recibir atención médica. En medio del caos, muchos fueron abandonados a su suerte, agonizando sin auxilio. La ferocidad del combate y la deshumanización mutua entre ambos bandos hicieron imposible el cumplimiento de cualquier norma humanitaria.